Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y prevención en salud, un programa que cada día llega a sus hogares pensando en los diferentes temas de orientación para una buena salud. Ustedes pueden ver muchos de estos programas visitando la página www.drrojas.net. En esa página les va a aparecer una ventanita de YouTube y ahí ya tenemos algo así 50 programas que ustedes pueden ir buscando para que repasen algunos de los temas. www.drrojas.net, ahí aparece en la pantalla, en la base, y ustedes pueden allí también encontrar los artículos que escribo para los diferentes periódicos, las recomendaciones que saco en las diferentes revistas que ustedes reclaman en las tiendas naturistas, y también van a encontrar una información de todos los puntos de venta a nivel nacional para aquellas personas que necesiten los libros o las diferentes asesorías en productos. No para reemplazar una consulta, pero sí para que ustedes por lo menos vean una orientación y tengan una ayuda práctica en tantos problemas que a diario vemos con el proceso de la enfermedad. Quiero que todos ustedes, las personas que de pronto están acudiendo a las consultas en Armenia, este fin de semana va a estar el doctor Jorge Toledo. Él es médico cirujano especializado en medicina bioenergética y terapia neural. Él es cubano y hace parte del grupo de médicos que trabaja con nosotros. Y en Armenia, en el teléfono 741-4147, 741-4147 en Luz y Vida, ustedes pueden tener informes de la consulta que se va a llevar a cabo este fin de semana en Armenia. También quiero invitarlos a todos ustedes que vayan teniendo información acerca del congreso que se va a llevar a cabo en Cartagena el próximo mes de mayo, 23, 24 y 25, sobre todo lo de terapias alternativas, que es algo bien importante. Ustedes pueden revisar la página de Asonatura y allí van a encontrar la información para dicho congreso. Hoy quiero llevar a cabo un tema que tiene que ver mucho con los problemas de desorden y desarrollo en el proceso del niño. Y quiero enfatizar mucho el tema del niño porque si nosotros desde temprana edad iniciamos un proceso preventivo, estudio, diagnóstico, evaluación, esto nos va a cambiar realmente el contexto de la enfermedad. Y este programa lo hacemos gracias al apoyo que nos brinda la Universidad Manizales en las facultades del área de la salud, y vamos a dar por lo menos una orientación muy amplia sobre estos procesos de comportamiento de los niños. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo y nuestro corte de comerciales. Ya regresamos. No hay nada que necesites que no tengas ya. No hay nada que necesites saber que no sepas ya. No hay nada que desees que no exista ya. No existe nada que sea demasiado bueno para ti. No hay nada que alguien tenga que tú no puedas tener. No hay nada más poderoso, más inteligente, más sagrado que tú. Tú eres la materia de la que está hecha la vida. Tú eres la esencia de la vida. Tú has sido elegido en este momento, en este lugar, para estar entre los vivos. Tú vienes de una larga línea de seres vivientes exitosos. Tú eres uno de los hijos del rey, nacido en el mundo para heredar el reino. Tú estás equipado para manejarlo todo. Tú vives por la gracia divina, estás hecho por el amor. Tú eres la causa y la razón de todo lo que ves. Tú eres uno solo con la fuente. Tú eres creativo. Tú estás vivo. ¿Qué otra cosa puede importar? Ultra, jabón y crema, manejo perfecto para las manchas y pecas de la cara, cuello y manos. Bloqueador solar, nutritivo con vitamina E y despigmentante. Bueno, este es el último hijo
de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Un matrimonio indisoluble. Apis mellifica y Árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Yo estudio en la Universidad de Manizales y vivo mi experiencia construyendo mi futuro, mi vida, mi carrera, siendo mejor persona, profesional, ciudadano, cumpliendo mis sueños, mis metas, mis expectativas, conociendo personas, compañero, amigos. Por esta y millones de razones más, te invitamos a vivir tu propia experiencia con nosotros. No es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Este programa nosotros hemos querido hacer ciertos convenios en la asesoría académica con diferentes universidades para poder vincularnos en un proceso educativo. Y la Universidad de Manizales tiene varios contextos en el proceso del área de la salud, psicología, tiene medicina, tiene varias áreas en educación especial para poder hacer un diagnóstico integral. Y cuando yo hablo de los niños, y la preocupación que tenemos de los niños es, en muchos casos, la dificultad que ustedes pueden tener para detectar precozmente algún cambio, alguna alteración que en el niño se esté presentando, que si no se empieza a manejar desde temprana edad, esto va a avanzar y ya en la pubertad, en la juventud y en la vida adulta, pues van a quedar una serie de secuelas que a diario lo vemos en nuestros pacientes. Para evitar eso, yo he querido invitar hoy al doctor Juan Bernardo Zuluaga Valencia. Él es psicólogo, es una persona con una experiencia muy amplia en el Hospital Infantil en Manizales y en la Universidad de Manizales como docente. Y él ha manejado esta serie de programas y de procesos patológicos de estos niños para irlos reintegrando, resocializándolos y por lo menos direccionándolos en un proceso de desarrollo mejor. Obviamente él hace parte de un equipo interdisciplinario de varios profesionales. Muchas gracias, doctor Juan Bernardo, y gracias por estar en Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Me parece muy importante, sobre todo, el llamado que hace el doctor Jorge Enrique para que pensemos en un diagnóstico oportuno. La experiencia que tenemos y que he tenido en el campo clínico me ha llevado a que las familias y las instituciones educativas
oportunamente consulten, sobre todo porque uno entiende que cuando uno empieza a ver dificultades en los niños, lo más normal es que todos esperemos que crezca, que los síntomas se vean mejor, pero no hay una preocupación por acudir oportunamente a ver qué es lo que le pasa al niño, porque empieza a tener una serie de comportamientos que preocupan, pero todos esperamos que crezca un poco, que crezca un poco. Yo entiendo que hay unas edades, 6, 7 años, que la literatura muestra que es el momento para hacer un diagnóstico, pero aquellos niños que empiezan a presentar 3 de las grandes dificultades que estamos viendo en la consulta, que son las que vamos a conversar en el día de hoy, son los niños con trastorno deficitario de atención con hiperactividad, son los niños con trastornos generalizados del desarrollo y son los niños con trastornos del comportamiento. Estos niños, a pesar de que el diagnóstico se hace a los 6 o 7 años de edad, los niños empiezan a presentar síntomas desde antes de los 6 años. Si estos niños empiezan a presentar esos síntomas marcados desde antes de los 6 años, es donde debemos empezar a acudir. No importa que no haya cumplido los 6 años, pero son síntomas que son una alerta. Y si intervenimos oportunamente, seguramente vamos a evitar consecuencias posteriores. Muchos se preguntarán cuál es la diferencia entre trastorno del desarrollo y trastorno en el comportamiento. Correcto. Un trastorno generalizado del desarrollo tiene 3 clasificaciones. Los trastornos generalizados del desarrollo están el autismo, el Asperger, el desintegrativo infantil y el RED. Hoy vamos a hablar de los más comunes, que son los niños autistas y los niños con trastorno Asperger. Esos son trastornos generalizados del desarrollo. Ahora definiremos qué significa cada uno de estos. Los otros son los trastornos del comportamiento, que son niños que presentan agresividad, impulsividad, presentan conductas de hurto, presentan conductas de mitomanía, mentiras, piromanía, les gusta jugar con candela, y son niños que tienen conductas de fuga. Entonces se fugan de la casa, son agresivos, impulsivos, tienen conductas de hurto, tienen conductas de piromanía y son agresivos. Estos son trastornos de comportamiento que igual se diagnostican más adelante, pero hay ciertos niños que los empiezan a presentar desde temprana edad. Y el otro caso de la consulta son los niños con trastorno deficitario de atención con hiperactividad, que es otra población que es muy compleja y que está generando grandes dificultades en las instituciones educativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre todos, padres de familia e instituciones educativas, para hacer diagnósticos oportunos y que los niños entren a programas? En este sentido, la Universidad de Manizales, en el programa del Centro de Atención, tiene posibilidades de atender toda esta población, y toda esta población es atendida por un equipo interdisciplinario, y estamos buscando la manera de dar respuesta a esas necesidades, porque definitivamente tenemos serios problemas en el campo de la salud y tenemos que buscar alternativas de cómo actuar oportunamente con esta población infantil, sobre todo que estamos en el mes de los niños y es de lo que estamos hablando en el día de hoy. Un televidente que esté pues ahí en su casa y tenga la duda si el niño tiene el problema del desarrollo, el problema del comportamiento, la hiperactividad y demás, ¿cómo hace para acceder a ustedes, en el caso de la Universidad de Manizales, para un diagnóstico correcto? A ver, nosotros en el Centro de Atención Psicológica, que funciona en el barrio Palo Grande, cerca al estadio, allí está todo el equipo. Tenemos neuropsicóloga, tenemos educadoras especiales, tenemos psicólogos, tenemos fonoaudiólogas y todo el equipo, trabajadora social. Incluso en este momento tenemos 2 personas que han trabajado con población de niños Asperger y niños con trastorno autista. Y estoy en mi caso, que he tenido una larga experiencia también en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Se pide la cita allí. La Universidad de Manizales está manejando unas tarifas muy cómodas para la población, porque la idea es hacer academia y la idea es prestar un servicio social, porque nos interesa mucho conocer cada vez más de estos niños y nos interesa mucho
acercarnos a las familias. Incluso con la población que tenemos en este momento, ya venimos trabajando cada 8 días con las familias, porque las familias necesitan tener información sobre el trastorno y necesitan estrategias de manejo en casa. Igual también estamos ampliando la cobertura para capacitar a los profesores en la institución educativa, porque cada vez soy un convencido que si los tratamientos no se trabajan desde el punto de vista multimodal, no estamos haciendo absolutamente nada. Si el niño necesita medicamento, necesitará medicamento. Necesita terapia psicológica, fonoaudiológica, terapia ocupacional, necesita el concurso de la familia y el concurso de la institución educativa. Yo no quiero seguir pensando como lo vivo yo en las visitas que hago a las instituciones educativas. Las instituciones educativas plantean que el problema es de las familias y las familias plantean que el problema es de la institución educativa. Aquí el problema no es de nadie. Me parece que el llamado que yo hago es que nos pongamos todos la camiseta en favor del niño. Podemos hacer muchas cosas porque la familia, si tiene estrategias de manejo de este niño con las dificultades que tenga y la institución educativa también se capacita, nos va muy bien. Creo que este tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta, además de hacer un diagnóstico oportuno. Vemos imágenes del proceso terapéutico. Estos niños deben de recibir acompañamiento por cuánto tiempo, cómo es el acompañamiento, cómo es la ayuda terapéutica, quiénes hacen parte o quiénes deben de hacer parte, porque estamos poniendo un ejemplo del eje cafetero, pero igual va a suceder con niños en Bogotá, en Barranquilla, en Pasto, inclusive yo quisiera que ahora nos deje algunas recomendaciones prácticas, porque a nosotros nos están viendo en este momento en todo el país, en sitios donde no hay cómo muchas personas llegar con sus hijos con estos problemas y realmente pues se quedan sin ningún tipo de manejo. Correcto, por ejemplo, el chico que estamos viendo en pantalla es un chico que tiene un diagnóstico de autismo. Este diagnóstico de autismo, ¿cómo lo empezamos a identificar? Es un chico que tiene dificultades para agruparse. Son niños que desde muy temprana edad muestran esa condición. Fuera de que tienen dificultades para agruparse, evitan el contacto visual. Es otra condición importante a considerar. De otro lado, presentan conductas estereotipadas. ¿Qué significa conductas estereotipadas? Saltan, tienen conductas de balanceo, aletean sus manos. Otra condición es que se resisten al contacto físico, no permiten un contacto físico, que se les dé amor. Un abrazo, lo rechazan. La otra condición es que están en un medio normal con otros niños y ellos se aíslan completamente. Y otra dificultad es su lenguaje. Por ejemplo, este chico es un lenguaje que no se entiende. Ellos hablan y hablan y hablan y tienen ecolalia además. ¿Qué significa ecolalia? Uno le dice, ¿tú cómo te llamas? Y él le responde a uno, ¿tú cómo te llamas? ¿En qué colegio estudias? ¿En qué colegio estudias? Ellos no logran tener una fluidez en su lenguaje, ¿sí? Ahí está el hablando. Sí. Que no me parece, que no les mira. Todos acá con ustedes, que no les mira. Todos son muy cierto que no me marcar. Solamente esa Colombia trabajan todos compañeros, pero hay un signo, todos compañeras, y acá con él. Esa es la ecolalia, o diálogo incoherente. Es un diálogo incoherente, un discurso que no tiene un fin. Sin embargo, este chico tiene un autismo de alto rendimiento y se está quejando completamente de lo que está viviendo en la institución educativa con sus compañeros. El famoso bullying, el matoneo del que estamos hablando. Este chico es un chico víctima de matoneo en la institución educativa, porque es un chico diferente y es un asunto al cual estamos apostando socialmente. En este momento estamos hablando de inclusión educativa y estamos intentando de que estos chicos, la institución educativa, los acompañe, y los acompañe no solamente los profesores, sino los compañeros. Este chico en este momento se está quejando de su dificultad. Como autista, es un autista de alto rendimiento, incluso tenemos autistas más severos donde
no ven el peligro, ellos pueden acercarse a la candela y creen que la candela no los va a quemar, pueden pasar una calle sin mirar. Entonces son chicos que requieren permanentemente el control de su mamá o de alguien. A futuro, frente a su pregunta, doctor Jorge Enrique, no hay una cura definitiva, ni siquiera para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ni para estos niños con trastornos generalizados del desarrollo. Es posible con los chicos de trastorno de comportamiento se logre algo. ¿Qué quiero decir con esto? Los niños con déficit de atención con hiperactividad los podemos hacer mucho más funcionales. ¿Qué significa ser más funcionales? Que tengan un desempeño en la relación con su grupo de iguales, acorde con las exigencias de la relación con ellos, en la institución educativa que sean también mucho más funcionales, que entiendan dónde parar, que no se tornen agresivos ni impulsivos, y en las relaciones con su casa. Los autistas logramos pocas cosas con ellos porque es un trastorno mucho más severo, pero también lo que buscamos es que ganen un poco en habilidades sociales, que ganen un poco en la expresión de sus emociones. Y los niños con trastorno deficitario de atención con hiperactividad son niños muchísimo más funcionales. El único problema es su característica, que son hiperactivos, impulsivos, agresivos, impulsivos e inatentos, que son las tres características. Con estos niños también se puede ganar mucha funcionalidad. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista del tratamiento? Todas las estrategias que tengan que ver con modificación de conducta. ¿Y a dónde voy yo con estrategias de modificación de conducta? Que el niño tenga límites claros, que le organicemos su cabecita en la casa. Por ejemplo, ellos no planean, ellos no organizan, ellos no monitorean su comportamiento, ellos no autorregulan sus emociones, ellos no autorregulan su conducta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Que los papás sepan establecer los límites claros. Yo coloco un ejemplo como estos. Me pasa con una señora recientemente que me dice: doctor, usted me dice que controle al niño muchas cosas en la casa. ¿Qué le controlo? Le pregunto, ¿cuáles son las mayores dificultades en casa? Y me dice, la acostada, la levantada, sentarse a la mesa, vestirse, hacer las tareas. Y yo, listo, hagamos un listado de cosas que preocupan en casa. ¿Cómo las vamos a reorganizar? No, es que él se acuesta muy tarde. Yo le digo, bueno, entonces, ¿hasta qué hora ve televisión? No, yo lo dejo hasta las 10, 11 de la noche. Yo le dije, entonces, le apaga el televisor a las 8 de la noche, porque es un niño que tiene 7 años y al día siguiente tiene que madrugar al colegio. Me dice, doctor, pero ¿cómo le apago el televisor? ¿Cómo hago? Digo yo, es muy sencillo, el televisor tiene un botón que dice apagar, y usted le apaga el televisor a las 8 de la noche y pone unas reglas claras. Lo que pasa es que estamos teniendo serios problemas por parte del manejo de los límites en casa. A todos se nos dio que porque los niños pueden hacer lo que quieran, y me parece que este llamado que yo estoy haciendo es un llamado casi que a todas las familias. Los niños están haciendo lo que quieren porque nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, una mamá que me diga cómo apago el televisor, pues no, es que es muy claro, el niño está estudiando toda la semana, tiene que madrugar al día siguiente y se apagó el televisor. Otro ejemplo tiene que ver con la comida. Una mamá que me dice, doctor, ¿yo qué hago? Que todos los días el niño me dice que no quiere comer, me desafía en la mesa, le da puntapié a la mesa, solo para que yo le diga coma, y yo me irrito y nos irritamos todos. ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? Pues le digo, haga lo que hizo otra señora. Le levantó el plato cuando todos comieron, lo puso en la cocina, y ahí sí el niño dijo, mamá, ¿me vas a dejar morir de hambre? Ven que yo quiero comer. La mamá dijo, no, come en la tarde, porque tú no quieres comer. El niño a las 2 horas pidiendo comida le dijo la mamá, en la tarde cuando sea la hora de comer. Se quitó el niño de encima porque es que me parece que las cosas tienen que ser muy claras. Lo único que estaba haciendo el niño era manipular y llamando la atención. Y si los padres nos montamos en ese juego, los niños seguirán manipulando esa y muchas otras situaciones. Y me parece que es un asunto de manejo. Lo mismo, con esta población nosotros podemos perfectamente controlar una serie de conductas tanto en casa como en la institución educativa. Yo quiero que con este programa ustedes empiecen a entender algo. Muchos de ustedes nos han dicho, nos han escrito, es que a mí nunca me enseñaron cómo ser mamá, no hay un catálogo. Muchas mamás, inclusive muy jóvenes, se enfrentan al proceso de criar
a un bebé que ni siquiera lo pueden hacer porque no han terminado de criarse. Y de ahí que nosotros entendamos que pese a ese desconocimiento, hoy queremos, especialmente en este fragmento de programa que nos queda, explicarles a todos ustedes una serie de consejos, de ayudas, de prácticas que les puede ayudar a cambiar ese niño. Todo lo que nos decía ahora el doctor Juan Bernardo Zuluaga Valencia, importante para que ustedes lo pongan en práctica en sus casas. Y ustedes veían a un niño jugando con un balón. Eso lo podemos ver muy sencillo para nosotros. Pero ¿qué tan sencillo puede ser para ese niño con ese proceso de autismo o con déficit de atención o de desarrollo? Ahí es donde tenemos que ponernos en el lado del paciente y entender que muchas veces tenemos que volvernos pacientes con nuestro paciente. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Vamos a ver otro caso clínico del niño Asperger, porque ustedes miran ese nombre. Igual, para mí no tengo claro todas las características del niño Asperger. Vamos a aprender eso. Y después vamos a estar muy atentos para que ustedes se den cuenta de las muchas y muchas ayudas que usted allá en Santa Marta, que usted allá en Pasto, que ustedes los de Puerto Leguízamo que nos ven, los que nos ven en tantas partes del país, como también nos está viendo en Bélgica Nubia, en Conérico mi hermana Nelcy, Sebastián y Cris, en Weston, Santiago, y tanta gente, personas que nos ven en otros países, puedan aprender para que por lo menos transmitan esa información y muchas personas puedan ayudarle a los familiares o a sus hijos que tengan alguno de este tipo de trastornos. ¿Qué es Asperger? ¿Qué es un niño con este defecto y qué se puede hacer? El trastorno Asperger tiene las siguientes características. Son niños que empiezan a tener un desarrollo completamente normal. Incluso uno no los logra identificar, sobre todo en las primeras fases del desarrollo, porque uno sí ve que los niños son así, actúan, juegan, pero después de los 2 años empieza uno a ver características muy particulares, que esas dificultades para agruparse se empiezan a hacer evidentes. Pero hay una gran diferencia del Asperger con el autismo. El Asperger tiene lenguaje, incluso desarrolla un lenguaje muy sofisticado, como es el que vamos a ver ahora con el siguiente niño. Otra característica es que son niños como pequeños científicos. Ellos están en la institución educativa y se interesan por cosas que la mayoría de los niños no se interesan. Otra característica, incluso los definen como pequeños científicos y pueden pasar desapercibidos. Uno dice, pero ese niño es un niño normal, pero a la hora de la verdad, las interacciones sociales es donde tienen mayor dificultad. Son sus interacciones sociales y las relaciones emocionales, afectivas con los demás. Ellos como que no alcanzan a leer las expresiones emocionales de las otras personas. Ustedes ven este niño y oigámoslo hablar. Y ahorita un tema que estamos viendo en el colegio de que se trata de enseñarlo en el colegio ayer, y también vamos a hablar de nuevo de ese tema. Mira, un momento que me quite. No, ahora, cuando tú me hablabas de astronomía, ¿tú qué más sabes de astronomía? ¿Y astronomía? De todos los planetas. Así, bueno, de que como, bueno, de que este es un tema que habla del viento y de que es sorprendente de que como el viento se produce por causa del calor y de que haya más bien de Neptuno que en la Tierra, sabiendo de que la Tierra está más cerca al Sol que Neptuno.
es por dos razones. Primero, porque no tiene colinas que amortiguen el viento. Y segundo, porque como su núcleo es tan caliente, más caliente que la Tierra, así que por eso hay mucho viento. Tú me hablabas en algún momento. Son niños que empiezan a hablar de temas, mejor dicho, uno podría decir que es un niño inteligente. Estos niños puntúan generalmente por encima de lo normal en inteligencia. Es que es muy particular el niño Asperger. Ustedes ven, este niño habla de una manera fluida de los planetas. Que día en una entrevista que le hacía me hablaba del organismo y me planteaba todos los sistemas, el sistema urinario, el sistema endocrino, me hablaba del sistema respiratorio y se quedaba uno sorprendido. El uso del lenguaje, usa un lenguaje muy técnico que uno dice, ¿dónde este niño? Incluso hace referencia a los colores y dice el color marrón. Todos los términos son sofisticados, esa es otra característica. Pero miremos que uno pensaría que este niño, con toda esa capacidad que tiene, que no la tienen la mayoría de los niños de su edad, en el ámbito escolar tiene dificultades serias de socialización, porque él empieza a interactuar con los niños y los niños empiezan una conversación con él, es una conversación muy fluida. Pero de un momento a otro el niño empieza a hablarles de un tema como el que acaba de presentar este niño, de astrología, y los otros niños le dicen, pues cállese, tú por qué nos hablas de temas que no nos interesan. Entonces empieza a ser un niño excluido. Y muchos de estos niños salen al descanso en el colegio y se quedan completamente solos observando jugar a los otros niños. Miren hasta dónde llegamos con respecto a la preocupación de estos niños. En la medida que van creciendo, ellos empiezan a medio identificar que los otros niños no quieren nada con él. Incluso sus emociones, ellos no alcanzan como a leer cuando otro niño está queriendo decir algo con doble sentido, él como que no entiende eso. Entonces dice uno, ¿cómo es posible con esta capacidad intelectual que tienen estos niños para hablar de esos temas tan sofisticados? Pero en el día a día, en la relación normal, lo que uno espera, que jueguen, que respondan a un juego, que entiendan el juego, ellos empiezan a jugar algo y abandonan el juego y dejan a los otros niños tirados, entonces ya nadie quiere jugar con ellos. Entonces, esa limitante social, esa limitante de conexión afectiva, de expresar sus emociones, no cabe en ellos. Por eso el llamado que yo hago es, empecemos a recuperar las emociones con estos niños. Por ejemplo, hay muchos ejercicios a través de YouTube, en láminas, donde el niño aprenda a identificar emociones, donde hay una emoción de ira, que él diga, esta persona está expresando rabia, está expresando alegría, está expresando cara de sorprendido, está expresando cara de tristeza, que él empiece a identificar esas emociones en esas caras, como para que él se vaya entrenando a lograr identificar emociones en el día a día cuando se relaciona con las otras personas. Estos niños necesitan mucho contacto físico, ellos se resisten al contacto afectivo, entonces también son niños que los debemos recuperar desde ahí, sobarlos, acariciarlos, hacerles masajes, sujetarlos con mucha calma hasta donde ellos puedan dar. Ese es otro elemento importante a considerar con ellos. Y lo otro tiene que ver con las habilidades sociales. En algún momento me decía una mamá, estoy muy preocupada porque mi niño invita a los niños a jugar, los entra a la casa y él se sienta en el computador y quiere que todos los niños jueguen a lo que él está jugando, cosas sofisticadas, o simplemente los invita a la casa y los deja tirados, y son los niños como un poco como, ¿este a qué nos invitó y por qué nos deja tirados? Porque ese problema de agruparse, de socializarse, tienen allí muchas dificultades. Entonces miremos, un niño con tanto potencial, con un nivel cognitivo normal, se le complican sus emociones, la parte afectiva y las relaciones sociales. Entonces me decía la mamá, no es posible que los otros niños se fueron nuevamente a la calle y él se tira al suelo, empieza a llorar y dice, mamá, ¿por qué los niños no quieren jugar conmigo? La mamá inmediatamente le respondió, que es una recomendación que le hemos hecho a las mamás, es, miremos qué fue lo que pasó. Tú los invitas a casa a jugar, pero tú quieres jugar solo a cosas sofisticadas, a temas que solo son de tu interés.
no logras entender ni leer lo que los otros niños quieren, y encima que los invitas los dejas a un lado. Tú tienes que entender que si los invitaste te tienes que conectar a jugar con ellos y a jugar en grupo. Esa es una condición de ellos también, porque no logran agruparse. Otra situación me la presentaba de un niño en un colegio donde salieron al descanso. Este niño empieza a hablar con los niños y de pronto resulta hablándoles del Dragon Ball Z y les echa toda la historia del Dragon Ball Z. Los niños le dicen: pero vuelves con la misma historia, siempre repitiendo lo mismo, no queremos jugar contigo. Y el niño inmediatamente se colocó la capotica del uniforme y se tapó y expresó: nadie quiere nada conmigo. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que ir trabajando en casa, que el niño entienda cuáles son las razones por las cuales los otros niños no quieren juntarse con él. Esto no es fácil. Esto es un asunto de irlo persuadiendo, de que él se entere de manera inmediata, porque los niños le hacen el quite. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, en el caso de los niños con déficit de atención con hiperactividad, que es otro gran problema en la institución educativa, esto es un asunto también que tiene que ver con lo que decía inicialmente, con los límites que debemos poner los padres, porque es que las inconsistencias solamente en el manejo nos llevan a que no hagamos nada por los niños, porque terminamos volviendo un conflicto la relación con los niños. Entonces, en este sentido, yo sé que para los padres no es fácil tener niños con este tipo de dificultades, yo entiendo eso, pero me parece que si nos ponemos todos en la tarea de acompañar al niño, de brindarle afecto, de acariciarlo, de acercarlo, de preguntarle cómo le fue en el colegio, del día a día, de compartir con él qué cosas pasaron, qué no pasaron, dónde le fue bien, dónde le fue mal, el niño va respondiendo. ¿Qué pasó en la relación con los otros amiguitos? ¿Por qué los amiguitos no quisieron jugar con él? Por eso yo decía inicialmente, este Asperger tiene un lenguaje completo, muy fluido, muy sofisticado, pero serios problemas en las relaciones sociales y en la parte afectiva y en algunos comportamientos que empiezan a ser raros. El autista no tiene lenguaje, es un lenguaje ahí como una retórica sin un curso fluido normal, y el déficit de atención con hiperactividad, decía, es mucho más funcional, es un niño que lo podemos mejorar con el concurso de la familia, de la institución educativa, pero allí es donde vuelvo y digo, estos tips que doy desde el punto de vista de lo emocional, estos tips que doy sobre ponernos de acuerdo en el manejo de los niños, es en lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, tanto el colegio como la institución educativa. Yo no quiero que la mamá me diga que el niño hace pataletas y que le cedo ante esas pataletas, ante esos requerimientos. A mí me parece que cuando el niño hace la pataleta, nosotros inmediatamente tenemos que actuar. Y actuar es simplemente observar al niño, que haga su pataleta hasta que se calme. Cuando se calme, inmediatamente la madre o el padre debe actuar. ¿Sí? Juan Bernardo, yo quiero hacer como pues sí, parte de esto, porque muchas veces la persona dirá, el niño tiene una dificultad o una cualidad, porque para mí como profesor, yo puedo ver el niño hiperactivo o con Asperger como una dificultad, pero para el compañero mío profesor, que es un hombre que sabe mucho de astronomía o de matemáticas, lo que se encontró fue un tesoro. Un niño que tiene unas grandes capacidades que, por el contrario, lo que para unos había que frenarlo, este otro profesor lo interpretó, hay que sacarlo adelante, como pasaron con grandes pensadores. Es que la historia de Alejandro Magno, la historia de Einstein, la historia de tantas personas, de Beethoven, que fueron niños que fueron dejando edad porque no, es que son muy volados, es que esos niños no los controla nadie, es que saben mucho, o a otros hasta los medican con Ritalina para bajarles esa gran capacidad intelectual y terminan haciendo un daño. Entonces, ¿hasta dónde eso es una dificultad o es una cualidad? Sí, a mí me parece que toca un tema muy importante, sobre todo que ahora nos estamos yendo a un asunto más evolucionista. O sea, todos nacemos con un rasgo muy particular. Por ejemplo, estos chicos nacen con un rasgo muy particular que en el transcurso de su vida es un rasgo que se puede ir adaptando y ser mucho más funcional. Lo que pasa es que no estamos preparados ni social ni culturalmente para entender esta población. Incluso
Hay asuntos que ya tienen que ver con cómo revolucionar la educación, cómo identificar talentos oportunamente y saber guiar a estos talentos. Por ejemplo, yo tuve un chico que me llegó el año pasado de Estados Unidos que tenía un síndrome de Asperger. Yo lo diagnostiqué aquí en Manizales y entró a una institución educativa acá en Manizales y la mayor preocupación mía tenía que ver con lo siguiente. Cuando yo hacía la entrevista, el chico en Estados Unidos en la institución educativa, él funcionaba completamente normal, se relacionaba con sus amigos, era un chico Asperger. Los profesores, dentro de las actividades normales de clase, el chico respondía por unas guías también muy de la misma línea de lo que hacían los otros compañeros, pero con otros tipos de estrategias. Y el chico no tenía problema, tenía sus amigos, era muy, muy funcional. Llegó a una institución educativa en Manizales y claro, le empiezan a ver la cosita rara, entre comillas, y empiezan los chicos como a retirarse de él, los mismos profesores tenían dificultades para cómo abordarlo, porque él tenía algunas veces sus altibajos, porque son muy impredecibles con sus cosas, entonces empezaba a hablar seguramente de temas muy parecidos al que acabamos de ver, entonces inmediatamente lo calificaban como raro. Entonces no estamos preparados para ver personas con ciertos talentos, con ciertas actitudes, sino que lo que estamos haciendo es inmediatamente como se diferencia o como es raro, entonces lo calificamos como raro y acabamos con él. Entonces me parece que es un asunto de cultura inclusiva, de política inclusiva, de práctica inclusiva. Esos tres componentes los tenemos que interiorizar en las instituciones educativas, pero me parece que usted toca un tema muy importante. Yo creo que la educación se tiene que revolucionar en términos de no meternos a todos en el mismo saco, sino que hay chicos que tienen talentos y ciertas particularidades y yo creo que es importante acompañarlos de acuerdo a esas particularidades. No meterlo en el mismo saco, porque yo creo que lo que terminamos es atropellando sus propios procesos y de pronto no logrando tener un gran talento para un desarrollo posterior, ¿sí? Acabo de recibir un mensaje de Connecticut, Estados Unidos, de mi hermana Nelsie, de que nos está viendo con su hijo Sebastián y con Christopher, y para mí es motivo de mucha alegría, porque ellos igual tienen un niño, como muchos de ustedes tendrán sus niños en sus casas. Allá hay ciertas limitantes y dificultades, digamos, del proceso de socialización, por idiomas, por clases sociales, bueno, por mil cosas, y se presentan serias dificultades, pero qué bueno que allá ustedes en sus casas estén tan pendientes de estos programas y estos consejos que nos deja Juan Bernardo sean realmente llevados a nuestra práctica y a nuestra conciencia, porque hay muchas cosas. Ustedes pueden tener hijos en sus casas, ustedes no son médicos, no les dieron un texto de cómo diagnosticar o manejar sus hijos, pero sí queremos que todos ustedes entiendan que a través de muchas terapias, a través de dedicarle más tiempo a su hijo, a través de interpretar muchas de las cositas. Ustedes ven a un niño jugando con unos cuadritos y de pronto este niño lo armó muy fácil, el otro lo puede armar igual de fácil. ¿Quién identifica eso? Usted mamá, usted papá, usted hermano, usted amigo. Y por eso yo quiero que ustedes miren una serie de consejos, que yo quiero que ustedes nos digan qué hacer cuando ese niño es hiperactivo, cuando ese niño es muy inteligente, cuando ese niño es el que mete mentiras, el que se fuga, el que esconde, el que mantiene comiendo uñas, que es la onicofagia, cuando tiene esos comportamientos. Sí, a mí me parece que si identificamos oportunamente esto en casa, hay que consultar, o sea, no dejemos avanzar las cosas si el niño empieza a tener pequeñas conductas de hurto, porque yo no veo bien que un niño llegue a casa con la cartuchera del colegio y le diga a la mamá, ve, fue que se me vino en el maletín, o que el niño llegue con un lapicero o algo que no es de él. La recomendación que yo siempre hago es que al día siguiente la mamá se vaya con el niño y devuelva las cosas, porque allí podemos empezar a generar una conducta de hurto. No está bien que si yo empiezo a ver que mi niño se me fuga de la casa, yo no lance una voz de alarma. No está bien que el niño tenga brotes de agresividad e impulsividad. No está bien que el niño, la mamá me diga que le encanta recoger papeles y que día prendió papeles en la sala y me quemó la cortina.
eso no está, eso algo está pasando en el niño, que el niño es muy reactivo, que se pone muy irritable. Algo pasa desde el punto de vista del trastorno del comportamiento. Generalmente estos niños desde muy temprana edad se empiezan a mostrar así. Entonces yo siempre solicito consultar oportunamente ese tipo de cosas. Lo otro, no es normal que un niño así como el que vimos ahora empiece a hablar de manera sofisticada, empiece a tener dificultades para agruparse con otros niños. Eso lo identifican las mamás. Yo siempre digo, a mí me da mucha pena de los papás, pero yo digo, las mamás son muy intuitivas. Mi experiencia clínica me da que las verdaderas mamás son las que están conectadas en el día a día y se dan cuenta de los cambios que tiene su hijo, cómo reacciona su hijo ante ciertas cosas, y son ellas las que advierten y dicen, algo raro le pasa a mi hijo, y pongamos atención con eso. Y de pronto algunas profesoras o profesores también muy intuitivos expresan, algo raro le pasa a mi hijo. Entonces reaccionemos inmediatamente con esto. Quiero decirles que uno de los hombres más inteligentes del mundo, tal vez entre los primeros hombres, 5 hombres más inteligentes del mundo, fue Leonardo da Vinci, y fue un niño Asperger. Fue un niño que en la biografía, quienes tengan la oportunidad de leerla, van a ver cómo de chiquito hasta lo tenían que encerrar, de las capacidades que tenía, y alguien encontró ese valor intelectual y lo que hizo fue aprovecharlo. En otras palabras, no era una dificultad, era una cualidad. ¿Cuántos de sus hijos tienen cualidades maravillosas? Pero no nos toleramos ese niño con esas cualidades, con su trompeta, con su guitarra, con su piano, con sus sumas y restas, con sus dibujos, con tantas cosas que muchas veces, como decía Juan Bernardo, les ponemos la capotica encima y les ponemos un escudo en su cara y les negamos toda posibilidad de hacer grandes cosas. Cuando a mí me llegan niños formulados con Ritalina, yo trato de hacer un equipo interdisciplinario para definir si realmente ese niño es que no encuadra en el cociente intelectual, de ese grupo de profesores, de ese grupo de familia, y realmente los que necesitan el medicamento son ellos y no el niño. Sí. Es que a propósito, doctor Jorge Enrique, los profesores muchas veces en los colegios plantean que ese niño sí es muy inteligente, pero ¿qué es lo que pasa? Que no es exitoso en las actividades académicas. Y los papás también advierten, porque es otro asunto frente a lo que usted advertía, son niños que tienen muchas cosas positivas y solo vemos las negativas. Los papás me dicen, doctor, pero ese niño, ¿por qué me lee, el que tiene déficit de atención con hiperactividad, lee mis emociones? Me dice, mamá, tú estás triste, de pronto me abraza súbitamente. Es un niño que cualquier cosa que haya para hacer en casa se muestra solidario, con actitud de ayuda, que ese es un comportamiento prosocial que en este momento es el que no tenemos en la sociedad actual. Los niños ya no tienen actitud cooperativa, de ayuda, de colaborar con el otro. Y estos niños hiperactivos tienen esa gran cualidad. Leen las emociones de sus papás. La mamá dice, lo que no hacen los otros hijos, el niño con déficit de atención con hiperactividad se da cuenta de lo que yo siento, me abraza, me expresa cosas, es solidario, está pendiente de todas las cosas en la casa. Entonces miremos, y además es muy inteligente, es muy brillante. Los profesores, algunos los identifican como niños muy inteligentes, pero les va muy mal en todo, es porque como son niños inquietos, se paran de la silla, interrumpen, y por entregar rápido la tarea ellos fracasan, no son exitosos, no porque no sepan hacer la tarea, sino porque pareciera que tienen un motor pegado atrás y les puede más la necesidad de pararse y dejan todo a medio hacer. Entonces, cuando algunos padres han logrado identificar que su niño tiene un potencial muy grande, el niño logra salir adelante. Pero cuando lo vemos solo desde el lado negativo, tenemos grandes dificultades. Bueno, yo a todos ustedes les dejo este programa como una gran reflexión. Ojalá todos ustedes estén muy atentos cada vez de sus hijos, a ver si lo que tienen son dificultades o cualidades, que busquen ayuda, que busquen apoyo. Agradecerle al doctor Juan Bernardo Zuluaga Valencia de la Universidad de Manizales por
compartirnos esas experiencias y ojalá cada día ustedes estén siempre rodeados de personas que les ayuden a descubrir las cualidades de sus hijos. Un abrazo, una feliz noche, muchas gracias, doctor Juan Bernardo, y a todos ustedes no olviden remisión a las 11 de la noche, y a mi hermana Nelcy, a Sebastián y a Cris en Conérico, un abrazo, los quiero mucho. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.